Secundaria tercer grado. Matemáticas. Resolviendo problemas 1. Bienvenidas, alumnas y alumnos, a una sesión más de Aprende en Casa. Soy el profesor Luis Miguel Villarreal Matías y es un gusto compartir con ustedes otro tema de la asignatura de matemáticas para tercer grado de secundaria. En esta ocasión me acompaña la maestra María Concepción Díaz Santos, quien dirige conmigo la sesión y suma nuevos conocimientos. Gracias por este recibimiento, maestro Luis Miguel. Feliz de estar aquí por la invitación a la sesión que ya comienza. Se tiene como aprendizaje esperado, resuelve y plantea problemas que involucran ecuaciones lineales, sistemas de ecuaciones y ecuaciones de segundo grado. Durante la sesión se analiza un tema que también corresponde a la asignatura de lengua materna, pero en relación con las matemáticas. Para asimilar lo anterior, se hace referencia del matemático húngaro George Polya, quien en 1945 publicó la primera edición de su libro How to Solve It, o Cómo se resuelve, aludiendo a la metodología para desarrollar los razonamientos implicados en la resolución de problemas, no solo matemáticos, sino de la vida cotidiana. Las 4 etapas para la resolución de un problema según George Polya son: 1. Leer y comprender el problema. 2. Elaborar un planteamiento del problema. 3. Ejecutar el plan o resolver el problema. Y 4. Verificar la solución obtenida para concluir. Por ejemplo, el paso 1 corresponde a leer y comprender el problema. Se refiere a que mediante preguntas como ¿cuáles son los datos? ¿Cuál es la incógnita? ¿Y cómo es la relación entre los datos? Se realice un análisis de las relaciones entre los elementos para dar pie al segundo paso, el planteamiento del problema. En este paso 2, Polya sugiere encontrar algún problema similar al que se está tratando de resolver y que ya se haya solucionado antes. Es decir, hacerse la pregunta, ¿ya he resuelto un problema similar? Para ello es útil identificar cómo se relacionan los datos con la incógnita. Lo que menciona es clarificador, maestra. Para así continuar al tercer paso, se tiene la resolución del problema cuando se diseña un plan de acción a ejecutar mediante un procedimiento o método de solución. Aquí entra el conocimiento que se tiene acerca de cómo resolver un algoritmo o una ecuación, según sea el caso. Y finalmente, para el paso 4, que comprende examinar la solución obtenida, se requiere volver al enunciado del problema para verificar la solución encontrada, a fin de revisar y discutirla, para que se tenga la certeza de la solución a la situación planteada. Para el caso de la asignatura de matemáticas, se presenta un audiovisual que amplía los pasos para aplicarlos en algunas situaciones problemáticas de matemáticas. En el planteamiento y resolución de problemas es importante considerar los siguientes pasos. Leer y comprender el enunciado del problema. Identificar adecuadamente la o las incógnitas. Plantear la ecuación o, en su caso, las ecuaciones que reproducen el enunciado del problema. Resolver la ecuación o el sistema de ecuaciones. Verificar el resultado. Resolvamos un problema siguiendo estos pasos. Un granjero lleva al mercado una cesta con huevos. Con tan mala suerte que tropieza y se le rompen 2/5 partes de la mercancía. Vuelve al gallinero y recoge 21 huevos más, con lo que ahora tiene 1/8 más de la cantidad inicial. ¿Cuántos huevos tenía el granjero antes de tropezar? En este caso, la incógnita se manifiesta en la propia pregunta del problema. ¿Cuántos huevos tenía el granjero antes de tropezar?
Designemos con la letra X la cantidad de huevos que el granjero tenía inicialmente. Se rompieron 2/5 partes de la mercancía que llevaba. Al regresar al gallinero le quedan, pues, X número de huevos menos 2/5 de X. Después de recoger 21 huevos más, tiene una 1/8 parte más de la cantidad inicial. Es decir, se trata de una ecuación de primer grado con una incógnita. Ahora solo falta resolverla, es decir, hallar el valor de X. Primero realizamos las sumas o restas en las que aparece X, tanto del lado derecho como del lado izquierdo de la igualdad. Y obtenemos esta ecuación. Pasemos los términos con X del lado derecho y los términos independientes al otro lado. Hacemos la resta. Sustituimos el valor encontrado en la ecuación anterior. De esta ecuación despejamos X y obtenemos que el valor de X es igual a 40. Es decir, al salir del mercado, el granjero llevaba 40 huevos. En el audiovisual se subraya un paso que no se refirió antes: ubicar y designar a las incógnitas del problema. Este paso, por lo tanto, se añade después del primero, resultando en un total de 5 pasos para resolver problemas en matemáticas. Siguiendo este procedimiento, ya se pueden estudiar algunas situaciones. Maestra Concepción, ¿cuáles casos tienes para resolver? Una alumna de secundaria, Vanessa de la Ciudad de México, nos envió un acertijo que dice así: se piensa un número. Si ese número se multiplica por 5 y al resultado se le resta 15 para después dividirlo entre 6, el producto final es 10. ¿En cuál número se pensó? Primero, se aplican los pasos ya explicados, considerando que, al leer el problema, para su comprensión, se identifica que se trata de encontrar un número tal que al multiplicarlo por 5, restarle 15 y después dividirlo entre 6, da un resultado o producto de 10. Ya se tienen cuáles son las condiciones que debe cumplir el número que se busca. Para el paso 2, que consiste en ubicar y definir la incógnita del problema, se sabe que al referir la oración, se piensa en un número, se busca una incógnita a la que se designa X. En el siguiente paso, se plantean las relaciones de los datos con la incógnita. En este caso, para llegar al resultado final de 10, se deben de seguir una serie de operaciones. Paso 1. Se comprende el problema que requiere encontrar un número y definir esa incógnita como X. Es el paso 2. Para el paso 3, se expresa algebraicamente cada operación que se requiere al número X. Multiplicarlo por 5 equivale a 5X. Restar 15 se expresa como 5X menos 15 y dividir entre 6, que corresponde a 5X menos 15, todo entre 6. Y el paso 4, al plantear la ecuación, se tiene 5X menos 15, todo entre 6, es igual a 10. De este modo, se tiene en esta última la expresión que representa el problema, y la solución se obtiene al resolver la ecuación. 5X menos 15, todo entre 6, es igual a 10. Se multiplica la expresión por 6 para eliminar el denominador y queda 5X menos 15 es igual a 60. Se suma 15 en ambos miembros y se reducen términos semejantes. 5X es igual a 75. Se divide entre 5 toda la expresión y se obtiene X es igual a 15. Para tener como valor de la incógnita, X es igual a 15. Una vez obtenido
obtenido el valor de X, queda por verificar el problema y comprobar si se obtiene el número 10. Así 15 se multiplica por 5, que es igual a 75. A 75 se le resta 15 y se tiene 60. A 60 se le divide entre 6 y se obtiene 10. Y 10 es el número con el que finaliza el acertijo que Vanessa propuso. ¿Qué sucede, maestro Luis? Maestra, es un mensaje de la redacción de Aprende en Casa. Se tienen 3 situaciones en las que se requiere encontrar la solución a distintos casos planteados por alumnas y alumnos de tercer grado de secundaria. ¿Qué le parece si colaboramos con su propósito? Claro, maestro Luis. ¿Qué dice el primer caso planteado? Hola, mi nombre es Alonso y vivo en un pueblo llamado Rubén Márquez en Chiapas. En la escuela nos pidieron que elaboremos un problema que vinculara alguna actividad que hayamos realizado en vacaciones con algún tema de álgebra que hayamos visto. Se me ocurrió lo siguiente y quiero que me apoyen para saber cómo resolverlo. Mis tíos, mis papás, mis primos y yo fuimos al cine. Ya en la taquilla, mis tíos compraron 3 boletos de adulto y 4 de niños. En total pagaron 390 pesos. Mis papás compraron 4 de adultos y 2 de niños y pagaron 370 pesos. ¿Cuánto pagaron por cada boleto de adulto y de niño? Espero su valiosa explicación para saber si está bien mi trabajo que hice. Saludos a los maestros. Hasta luego. Gracias. Alonso, desde Rubén Márquez en Chiapas, nos ha propuesto la situación que se resuelve con los pasos ya descritos. Alonso plantea: mis tíos, mis papás, mis primos y yo fuimos al cine. Ya en la taquilla, mis tíos compraron 3 boletos para adultos y 4 para niños. En total, pagaron 390 pesos. Mis papás compraron 4 para adultos y 2 para niños, pagando 370 pesos. ¿Cuánto se pagó por cada boleto para adulto y para niño? Ya se sabe que en el paso 1 se analiza el enunciado, es decir, lo que se pide encontrar, el precio de un boleto de adulto y un boleto de niño. En el paso 2, las incógnitas que se identifican en el problema son boleto de adulto, que se llamará A, y para el boleto de niño N. En el paso 3, con estas incógnitas se plantea el problema siguiendo la relación de los datos que explicita el enunciado. Los tíos compraron 3A más 4N, es igual a 390. Y los papás compraron 4A más 2N, es igual a 370. Al plantear las expresiones, se obtiene un sistema de ecuaciones con 2 incógnitas. Para su resolución existen diferentes métodos: reducción, sustitución, igualación o el método gráfico. Por lo tanto, para el paso 4 se emplea el método de reducción para resolver el sistema. Se tienen las ecuaciones 1 y 2. Se multiplica la ecuación 1 por 4 y la ecuación 2 por 3 negativo. Se obtienen las ecuaciones 3 y 4. La ecuación 3 es 12A más 16N es igual a 1560. La ecuación 4 es 12A negativo menos 6N es igual a 1110 negativo. Se suman las columnas de términos semejantes correspondientes de las ecuaciones y se obtiene 10N es igual a 450. Se despeja N quedando N es igual a 450 entre 10. N es igual a 45. Se sustituye el valor de N en una de las ecuaciones iniciales, en este caso en la ecuación 1, y se tiene 3A más 4 por 45 es igual a 390. 3A más 180 es igual a 390. 3A es igual a 390 menos 180. 3A es igual a 210. A es igual a 210 entre 3. Y A es igual a 70. Queda por examinar la solución obtenida. Se comprueba que los resultados son correctos y cumplen con las ecuaciones.
Esto corresponde al paso 5, verificación y conclusión. Se toman las ecuaciones 1 y 2 para sustituir los valores de A y N. Para la ecuación 1, 3A más 4N es igual a 390. 3 por 70 más 4 por 45 es igual a 390. 210 más 180 es igual a 390. 390 es igual a 390. Para la ecuación 2, 4A más 2N es igual a 370. 4 por 70 más 2 por 45 es igual a 370. 280 más 90 es igual a 370. 370 es igual a 370. Los valores de A y de N encontrados sí cumplen con las dos ecuaciones, por lo que se concluye que el boleto para adulto cuesta 70 pesos y el boleto para niño 45 pesos. Se ha resuelto el problema aplicando los 5 pasos. Gracias al alumno Alonso, que desde Rubén Márquez allá en Chiapas, aporta un caso para la sesión. Pero maestra, ¿qué otros casos quedan por resolver? Se expone en el siguiente audiovisual. Hola, me llamo Bárbara y vivo en la Ciudad de México. En la escuela, mis profesores de matemáticas y español me pidieron hacer un proyecto literario que involucrara a las dos materias. A mí me tocó hacer un soneto, pero yo no tenía idea de qué se trataba. Investigué en algunas fuentes y me encontré con una poesía que tiene ese nombre, de soneto, pero en realidad no sé de qué se trata. A continuación, les escribo la poesía que encontré. Un soneto me manda a ser violante. En mi vida me he visto en tal aprieto. 14 versos dicen que es un soneto. Burla burlando van los 3 adelante. Yo pensé que no hallara consonante y estoy en la mitad de otro cuarteto. Mas si me veo en el primer terceto, no hay cosa en los cuartetos que me espante. Por el primer terceto voy entrando y parece que entré con pie derecho. Pues fin, con ese verso les estoy dando. Ya estoy en el segundo y aún sospecho que estoy los 13 versos acabando. Contad si son 14 y está hecho. Entonces, mi duda es, ¿qué es un soneto? ¿Quién y cuándo lo escribió? ¿Cuáles son los elementos de un soneto? ¿Hay algo de métrico aquí? Espero me puedan ayudar con mis dudas con respecto a mi proyecto. Les agradezco mucho y saludos a todos los maestros. Gracias. Este tema me emociona porque vincula a las matemáticas con la lengua materna. Sin embargo, antes de resolver el caso, se examina cómo aplicar los 5 pasos. Resolvamos antes algunas de las preguntas que surgen para identificar el caso. ¿Qué es un soneto? ¿Quién lo escribió y cuándo? ¿Cuáles son los elementos de un soneto? ¿Hay algo de métrica aquí? ¿Cuál es la relación con las matemáticas? Ante la pregunta ¿qué es un soneto? Un soneto es una composición poética formada por 14 versos y rima consonante que se distribuyen en 2 cuartetos y 2 tercetos. En este caso, es una poesía que a la vez lo describe. Sobre quién lo escribió y cuándo fue escrito, el soneto fue escrito por Lope de Vega, dentro de su comedia La Niña de Plata en 1617. Ante cuáles son los elementos del soneto, se sabe que está compuesto de 2 cuartetos, estrofas de 4 versos cada una, y 2 tercetos, estrofas de 3 versos cada una. ¿Y sobre cuál es la relación con las matemáticas? La armonía de una poesía armada métricamente con sus tercetos y cuartetos en una plena melodía con sus estrofas, rimando perfectamente hasta el final. Se tiene una tercera situación en el siguiente audiovisual que envía otro alumno, Héctor. Me llamo Héctor, soy de Ciudad de México. Invité a comer a casa a mi amigo Christopher. Ya en casa, Christopher nos planteó un acertijo y nos dijo: les diré que piensen en un número.
Les iré dando una serie de instrucciones que quiero que vayan haciendo con el número pensado. Al final me darán su resultado, y con el resultado que me den adivinaré su número sin temor a equivocarme. Ahí va, piensa en un número. Multiplícalo por 2. Súmale 5. Multiplícalo por 5. Réstale 15. A lo que yo les pregunto, ¿cuál es el resultado? Contesté y dije, a mí me dio 140, a mi mamá 60, a mi papá 100, a mi hermano 180 y a mi hermana 40. Él nos dijo, tú pensaste en un 13, tu mamá en un 5, tu papá en un 9, tu hermano en un 17 y tu hermana en un 3. Nos quedamos sorprendidos porque efectivamente esos eran los números que habíamos pensado. ¿Cuál es el truco? ¿Cómo le hizo? Agradeceré me ayuden a resolver este problema. Saludos a los profesores y gracias. El acertijo dice lo siguiente. Piensa un número, multiplícalo por 2, súmale 5, multiplícalo por 5, réstale 15. El resultado que Héctor obtuvo es de 140. Christopher le da la respuesta a Héctor que el número que pensó es 13 y también le dijo los números que pensó el resto de su familia. Pero, ¿cómo le hizo Christopher para saberlo? ¿Acaso es un truco? Para resolverlo, ustedes ya saben el procedimiento de los 5 pasos. En el paso 1, en el acertijo, lo que Christopher le da a Héctor son operaciones en forma de instrucciones que se realizan con un número específico. En el paso 2, ese número es la incógnita X. En el paso 3, se realiza el planteamiento según las instrucciones. Piensa un número X, multiplícalo por 2, 2X, súmale 5, 2X más 5, multiplícalo por 5, 5 por 2X más 5 es igual a 10X más 25. Réstale 15, 10X más 25 menos 15. Y el resultado es 10X más 10. Esta expresión final es la ecuación que representa el resultado que Héctor obtuvo y que es igual a 140. Paso 4. La ecuación que representa al acertijo es 10x más 10 es igual a 140. Restando 10 en ambos miembros, 10x más 10 menos 10 es igual a 140 menos 10. Se tiene 10x es igual a 130 y se divide entre 10. 10x entre 10 es igual a 130 entre 10. Y x es igual a 13. El número que Héctor pensó. Paso 5. A partir de esto, se responde a la primera pregunta de Héctor. ¿Cómo le hizo Christopher para saber en cuál número pensó él y los integrantes de su familia? Christopher conocía de antemano la ecuación que representa el problema, que es 10x menos 10 es igual al resultado final. Entonces, sobre cuál es el truco, Christopher únicamente sustituyó el resultado que Héctor y su familia obtuvo, restó 10 y lo dividió entre 10. De este modo, el acertijo es una ecuación sencilla que mentalmente puede ser resuelta y se puede utilizar para adivinar el número que cualquier participante esté pensando. Durante la sesión se aprendió mediante una secuencia de 5 pasos a seguir, la forma en la que se plantean y resuelven los problemas. Además, se vincula con ejemplos provistos por la asignatura de lengua materna, subrayando el desarrollo de la lectura y comprensión para plantear y resolver cualquier situación problematizadora del medio cotidiano. Ustedes ya saben que buscar en su libro de texto los ejercicios correspondientes al aprendizaje esperado y resolverlos es la estrategia para reafirmar su conocimiento. Soy la maestra María Concepción Díaz, finalizando la sesión de matemáticas para tercer grado de secundaria. Gracias por la invitación, maestro Luis. Gracias por aceptar la invitación, maestra Concepción.
Yo soy el maestro Luis Miguel Villarreal Matías. Fue un gusto seguir con ustedes en Aprende en Casa. ¡Hasta la próxima!